Canaán comenzó en el año 2008. Mi esposa, mis 3 nenas y yo salimos en junio del 2008 de Dunklin. Después de terminar nuestro tiempo de restauración, durante 2 años y medio estuvimos viviendo en ese sitio de restauración llamado Dunklin, y el Señor nos llamó a que viniéramos a comenzar Canaán, y fue un inicio, como todos los inicios, supremamente complicado. Ustedes saben que vivir con 4 mujeres es muy caro, y oficialmente lo único que yo podía hacer en este país como medio de sustento o laboralmente era levantar Canaán, porque en ese momento estábamos en un proceso inmigratorio a través de una visa religiosa. Después vino la residencia de la ciudadanía, pero eso fue en ese momento. Cualquier otra cosa que hiciéramos era ilegal. Y fue muy difícil porque Canaán era una clase los sábados de un grupito. Me acuerdo que nos prestaban un salón en una iglesia en los Redlands. Y era una clase en donde venían, la clase de Hay Esperanza se llamaba el proceso de restauración familiar, y venían 3, 4 personas, 1 o 2 personas, a veces no venía gente. Y me acuerdo que nos levantamos un día y Lili me dice, se acabó todo. No hay leche para la bebé. Anabela tenía 1 año y medio en ese momento, no había pañales, no teníamos comida para el almuerzo. La tensión para llegar hasta ahí, ustedes se le imaginan cómo veíamos que todo se iba acabando. Yo estaba en ese momento cortando grama, lavando carros, haciendo de todo para traer sustento, pero no era suficiente. Nada más el arriendo de la casa eran $1,100. Y entonces, $1,300 en el 2008, eso es un montón de dinero para un desempleado, aparte de todo el sustento. Yo le dije, Lili, no te preocupes porque hoy hay clase y sé que lo que recojamos en ese momento va a ser para ir a comprar comida. Llego a la clase, llega el momento, hacemos el descanso, el break, y pido la ofrenda. Y ustedes saben cuando, sobre todo cuando son 4 personas, yo estoy hablando del tema y todos me comenzaron a mirar para el cielo, uno comenzó a silbar, y realmente ese día no recogimos ninguna ofrenda, nadie dio. Y me quedaba 1 hora y media de clase. Yo tenía, todos los instintos asesinos se me levantaron en ese momento. Yo quería literalmente matar gente. Y estaba yo ahí entonces ministrándolos a ellos, trabajando duro para que sus vidas fueran transformadas, y no estábamos recibiendo ningún tipo de retribución. Ellos no sabían la condición en la que estábamos, y tomé la decisión de no decir absolutamente nada. Se acabó la clase. Imagínense el silencio en el carro. Nos fuimos para la casa porque estaban Liliana y las nenas. Nos subimos para el carro, nos fuimos para la casa. Liliana se quedó con las niñitas, yo me metí en nuestra habitación, agarré una almohada y comencé a dar gritos de pánico porque estaba convencido que nos íbamos a morir de hambre. No teníamos absolutamente nada. Y en medio de esa angustia, sonó mi celular. Nosotros vivíamos en una comunidad de esta que tiene gates, ¿verdad? Que son automáticos. Tiene vallas. La persona llega, marca un número, y nosotros, cada residente autoriza el acceso a través del teléfono. Pero nosotros no estábamos esperando a nadie, nosotros no conocíamos prácticamente a nadie en ese momento, no existía la iglesia ni siquiera. Y yo contesto, pregunto quién es, porque sonó el teléfono, y me dice Edgardo Avero. Y yo, Pastor Avero. Nosotros no veíamos al Pastor Avero, creo que desde Colombia, muchos años antes. Y yo le digo, Pastor Avero, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y me dice, zángano, ábreme la puerta. Entonces ya ahí confirmé que era el Pastor Avero. ¿Cuántos conocen al Pastor Avero? Ok, bastantes personas lo conocen. Ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y no, extrañado, vuelve y suena el teléfono, pregunto quién es y me dicen Cristian García. Y yo, ¿qué hace Cristian García aquí? Pastor Cristian García hoy es el pastor de Neuma Church, que se llamaba Iglesia antes. Entonces los hago seguir. Liliana pregunta quién te llamó y le digo, tenemos visita. Y salimos, yo todavía me estaba secando las lágrimas, se parquean los 2 carros. Y el Pastor Avero me dice, entra y siéntate y reúne a tu familia. Y yo nada más veo que se abren los 2 baúles de los carros y comienza el desfile de comida. Y pañales y leche y más comida. ¿Ustedes se imaginan en dónde estábamos nosotros 2 en ese momento? Yo no podía parar de llorar, no podía creer, las cosas no cupieron en la nevera. Cuando termina me dice, Dios es real, me dice el Pastor Avero, Dios es real. Esta mañana me desperté y escuché que audiblemente el Señor me dijo, tienes que llevarle comida a Jaime García hoy. ¿Quién me explica eso? Hoy.
hoy. Y él comenzó, pero Señor, a pelear con Dios. Yo no sé dónde viven. Y fue una instrucción detrás de la otra. Le dijo, tienes que llamar a Jorge Iván. Jorge Iván vive aquí, mi hermano, ustedes lo conocen, mi hermano del alma, Jorge Iván Arango. Llama a Jorge Iván. Jorge Iván le dijo dónde nosotros vivíamos, le dijo al Señor, ok, ya sé dónde viven, pero no tengo plata. Le dice, ve a la iglesia, que en ese momento se llamaba Eclesia, que quedaba ahí, o que ahora se llama Neuma, quedaba en la 72 con 127, por ahí, 125. Tú vienes de allá, Carmencita. Y entonces resulta que él dice, pero si no hay nadie va a trabajar los sábados a la iglesia. Escúchenme bien esta historia. Nadie va a trabajar los sábados en la iglesia, ve a la iglesia. Él dice que él va en obediencia, llega a la iglesia y como nunca se encuentra en el parqueadero con el pastor de la iglesia, que en ese momento era el pastor José Víctor Dugand. Edgardo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y le cuenta la historia y el pastor José Víctor le dice, sube porque vamos a darle una ofrenda a Jaime. E hizo un cheque por $500. Y con esos $500 el pastor Avero se va para BJ's. No le cupieron las cosas en su carrito y llamó a Cristian García, que tenía un Hummer en ese momento. Y por eso llegaron los dos carros hasta acá. Eso es un milagro que Dios hace. Y ese tipo de milagros es el mover normal del reino de Dios. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde salieron los $500? Les voy a explicar. En esa iglesia se estaba moviendo un principio del reino de Dios que tiene que ver con las finanzas. Y es el principio del que yo voy a hablar hoy. Y yo les pedí que ustedes filmaran esto, porque hay gente que tiene que saber. Los pastores de esa iglesia en aquel momento tienen que saber, porque seguramente no lo saben. Eso muchas veces ocurre. Nosotros no sabemos lo que Dios hace. Nosotros obedecemos y Dios hace milagros y muchas veces no nos enteramos. Pero hubo una comunidad. Yo no sé si de pronto ustedes eran parte de esa comunidad, Carmencita también, en el año 2008, que fueron usados por Dios para que nosotros tuviéramos comida en ese día. Yo les pido que si ustedes conocen algún pastor de aquella época de esa iglesia o algún miembro de la congregación de esa iglesia de aquella época o presumen conocer a alguien, yo les pido que ustedes le manden ese video, porque ellos necesitan conocer lo que Dios hizo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hoy voy a compartir algo que tiene que ver con un proceso que Dios quiere hacer en su iglesia. Lo hemos discutido aquí en Canaán suficientemente. Trabajamos mucho sobre este principio llamado madurez, ¿verdad? Sobre todo en nuestro programa de restauración. Uno de los propósitos por los cuales la iglesia de Cristo existe es para que seamos transformados, ¿verdad? Y quiero leer con ustedes, antes de entrar, esto va a ser una introducción al tema que vamos a enfocarnos hoy. Y de esto vamos a estar hablando las próximas semanas, ¿ok? Les pido que por favor busquen 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. ¿Quiénes recibieron las notas ya? Levanten su manito. Ok. Y todos los que están por fuera, espero que hayan recibido las notas ya. Y dice así, dice el apóstol Pablo: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Ya les voy a explicar. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Hay otra versión que dice como si fueran carnales o como si fueran niños en Cristo. Presten atención. Él dice, yo debería estar hablándoles a ustedes como personas espirituales, pero no les pude hablar como espirituales, sino como niños carnales, espiritualmente hablando, en Cristo. Hay dos tipos de personas en el reino de Dios: los espirituales maduros o los inmaduros espirituales, que la Biblia dice también, hay otra expresión que se llaman carnales. Y mira lo que dice ahí. Tuve en ese momento, está hablando de cuando estuve con ustedes, dice, en ese momento tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, porque es que si le damos un pedazo de churrasco a un bebé, se atora y se muere. Un bebé solamente puede digerir leche, ¿estamos de acuerdo?
Tuve que alimentarlos con leche porque no estaban preparados para algo más sustancioso y todavía no están preparados. Se estima que pasaron como 5 años entre esa primera visita y esta carta. Entonces, en aquella oportunidad hace 5 años, les tuve que hablar como bebés porque no estaban preparados para algo más sólido y en este momento todavía no están preparados. O sea, les está diciendo, se estancaron. Porque si en 5 años no pasó algo, se estancaron. ¿Están conmigo? Y dice, ¿por qué? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Son salvos, van para el cielo, pero todavía lo que los domina no es el Espíritu de Dios, sino por su comportamiento están demostrando que los domina, los controla esa naturaleza pecaminosa carnal que tienen desde cuando nacieron. Entonces dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre ustedes. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Dice, son cristianos pero se están comportando como los que no conocen al Señor. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Entonces, hay 2 tipos de personas, dice Pablo. Yo quisiera poder hablarles como espirituales, pero no lo puedo hacer porque se quedaron estancados. Si les doy sustancia, algo más sólido, no lo van a poder digerir. ¿Qué es esto de ser un cristiano carnal? ¿Y qué es esto de ser un cristiano espiritual? La carnalidad, como lo define la Biblia, y vamos a volver sobre esto más, simplemente necesito pasar por aquí para lo que quiero enfocarme hoy. La carnalidad es un estado espiritual en que los creyentes en Cristo, levántenme la mano todos los creyentes, hijos de Dios que hay en este lugar, que forman parte de la iglesia de Cristo. Okay. La carnalidad es ese estado espiritual en que el creyente vive para complacerse a sí mismo y no a Dios. Y Pablo dice, así comenzaron, pero se supone que por lo menos en estos 5 años ya debieron haber evolucionado de ahí. Entonces dice, este estado espiritual es un estado persistente y es consciente. O sea que el cristiano carnal sabe que está estancado y persiste. Es a propósito, es una elección. Decide continuar viviendo para satisfacer sus propios deseos, caprichos, necesidades y no para proveer de alguna manera al reino de Dios, no para contribuir al proceso de expansión del reino de Dios. Y lo está haciendo a propósito. Me estoy refiriendo a personas que dicen, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero lo voy a seguir haciendo. En su vida matrimonial, en su vida, en su relación con Dios, en su vida financiera, en cualquier aspecto de su vida. Saben porque saben. Y sé que me tengo que levantar temprano, pero me gusta dormir. No me gusta leer la Biblia. ¿Cómo se llama eso? Un cristiano carnal. Okay, a la 1, a las 2, a las 3, toda la iglesia. Un cristiano carnal. Si vivimos de esa manera, voy a ser un poquito más directo, si vives de esa manera, eres un cristiano carnal. Algunos dejaron de sonreír ya. Eres cristiano, pero vives como los que no conocen a Dios. ¿Qué es una persona espiritual o qué significa madurez espiritual? Una persona madura espiritualmente es aquella que puede ver su vida a través del lente de Dios, a través de la óptica de Dios. Puede ver las cosas como Dios las ve. Y decide entonces, de acuerdo con lo que ve, decide obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. No hablamos de perfección, porque es un proceso de transformación que va a durar toda la vida. Entonces, Dios está llamando a su iglesia. Escúchenme, mírenme todos por favor. Dios está llamando a su iglesia a dejar de ser cristianos carnales y que nos convirtamos finalmente en hombres y mujeres maduros espiritualmente. Y vamos en las próximas semanas a estar hablando de la diferencia inmensa, no solamente que hay en el comportamiento, sino en cómo Dios considera para bendecir a un cristiano espiritualmente maduro, para revelarle sus secretos a un cristiano espiritualmente maduro y no a los cristianos carnales. O sea que si usted quiere ser más bendecido todavía, levánteme la mano todos los que han sido bendecidos por Dios en este lugar. Si usted quiere ser más bendecido todavía, usted necesita tomar la decisión de comenzar a caminar.
De acuerdo con este parámetro, si usted tiene más de 5 años de ser cristiano y su vida no ha sido transformada en ningún área, usted está estancado y esto no es la voluntad de Dios para su vida. Es tiempo de levantarse y comenzar a caminar. Así que dígale al que está al lado suyo, por si acaso, es tiempo de comenzar a caminar. Porque no sabemos si la persona que está al lado suyo es cristiana o no es cristiano. ¿Ok? Entonces, hoy voy a hablar de un principio del reino de Dios que hizo posible que cristianos espiritualmente maduros fueron utilizados en el año 2008 para que Dios hiciera un milagro, que fue en ese momento bendecirnos a nosotros. Si nosotros, Dios sabía que todo esto venía. Pero si no hubiéramos sobrevivido en ese momento, entonces nada de esto fuera posible. Y como Dios ya sabía que este era el resultado, que por aquí íbamos a estar en el año 2021, Él no nos podía dejar morir ahí. Y entonces, para proveernos, Él usó de sus principios establecidos en su palabra y usó gente que estuvo dispuesta o que estaba practicando esos principios. No hubo ningún cristiano carnal que fuera parte de la historia o de este milagro que yo les conté. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren ser utilizados por Dios y decir, Dios me usa, qué espectacular, yo formo parte de estas cosas que me entero que Dios hace y de las que no me entero también? Entonces, hoy vamos a hablar de un principio del reino de Dios que se llama el diezmo. Y hoy ustedes van a aprender. Hoy vamos a ver mucha palabra de Dios. Ya les conté la parte milagrosa que Dios hace, pero hoy vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca de este principio que es fundamental para que podamos continuar el proceso de crecimiento, de desarrollo, no solamente de este ministerio, sino como Dios estableció que crece el reino de Dios sobre esta tierra. Y es un principio que para la cultura hispana, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿hay algún gringuito, 100% gringuito que hay en este lugar? Creo que la mayoría de nosotros somos hispanos y las personas que nos están viendo por fuera son hispanos también. Este es un principio muy complicado para nosotros al principio porque todos venimos luchando con una maldición llamada limosna que heredamos de la Iglesia Católica. Las personas, los equivalentes a nosotros americanos, las iglesias americanas que están reunidas hoy en este momento como nosotros, son normalmente segunda, tercera, cuarta, quinta generación de cristianos y no tienen problema con este principio. Muchos de nosotros somos la primera generación cristiana y Dios nos ha escogido para romper esa maldición para nosotros y para nuestra descendencia. Y este es un principio que les digo ahorita que no es opcional. Sin este principio el reino de Dios se estanca. Si no hubiera personas que practicaran este principio, Canaán no existiría. No existiría. Y en este momento simplemente Dios me ha pedido, lo habló contundentemente a mi corazón esta semana. Este es un mensaje que doy como cada 2 años. Él está invitando nuevas personas que quieran formar parte de este proceso de expansión del reino. Quiero aclarar algo. Dios no necesita nuestro dinero. Diga conmigo, Dios no necesita mi dinero. Él es dueño de todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué voy a hablar de esto ahora? Porque es que si yo no me embarco en este proyecto de Dios, Él va a utilizar a alguien más y ese alguien más es el que va a ser bendecido. Entonces esto es una invitación al que quiera sumarse a las filas de los cristianos espiritualmente maduros. Amén. Entonces, ¿qué es el diezmo? Diga conmigo, es el 10%. Perdón, no el 10%, es el primer 10%. ¿El primer 10% de qué? De todo lo que entra a mi vida. La Biblia dice, se conoce como el principio del diezmo, el principio de las primicias o el principio de los primogénitos. En los tiempos bíblicos no había papel moneda, no había tarjetas de crédito, no había tarjetas de débito, no había bancos necesariamente y las transacciones eran de tipo trueque, llamémoslo de esa manera. Entonces, Dios estaba diciendo, si tú eres agricultor, la primicia, lo primero que obtienes, dice el Señor, no te pertenece a ti, me pertenece a mí, dice el Señor. Es cosa consagrada a Dios. Si eres ganadero de la cosecha, ¿cómo se llama la cosecha en ganado? Las crías. El primer 10%, los primogénitos, dice el Señor, no te pertenecen a ti, señor ganadero, sino que me pertenecen a mí.
Dice la Biblia, esto está en Levítico capítulo 27, versículo 30. Así pues, todo el diezmo, el 10%, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada o apartada para el Señor. ¿Están conmigo? Eso lo dice la Biblia. Éxodo 13 dice, conságrame todo primogénito. Ya no tiene que ver con agricultura, sino con ganadería. Conságrame todo primogénito. Además dice, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenecen a mí, dice el Señor. Éxodo 13:12, dedicarás al Señor todo primer nacido, no dice cualquiera, todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas, los machos pertenecen al Señor. Entonces no es, en nuestros días, a menos que sean agricultores que tienen tierra en homestead o que estén cultivando algo en el patio de su casa, se refiere a todo lo que obtengamos. Todo lo que obtengamos, el primer 10% de su salario o de mi salario, el primer 10% de las rentas que pueden obtener porque tienen una propiedad o de los dividendos si son dueños de alguna compañía, de cualquier tipo de ingreso, cualquiera, o la venta de una propiedad, diga conmigo, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y ahora vamos a ver la descripción bíblica de qué hace Dios al respecto. Y ya les di un preview de lo que Él hace como por ejemplo el milagro que ocurrió en nuestra vida. Entonces, pregunta, y los que hicieron restauración financiera conocen todas estas historias. Usted tiene 10 billetes de $1. ¿Cuánto es el diezmo? ¿Cuántos billetes? 1. ¿Cuál de los billetes es el diezmo? ¿El primero que qué? ¿El primero de la izquierda, el primero de la mitad? No, les recibieron el bultico de 10 billetes. ¿Cuál de esos billetes es el diezmo? ¿Qué dijeron? El que está encima. Ok, se los entregaron y se cayeron. Están todos desordenados. ¿Cuál es el diezmo? Eso. Les voy a explicar. El principio de los primogénitos, o el principio, a ti te gustan estos temas, Rodman. El principio de los primogénitos, o el principio de las primicias dice que es el primer billete con el que yo hago algo, es el diezmo. Eso quiere decir que si yo recibo mis $10 y digo, cojo el primer billete porque el AFPL vale $1, entonces yo se le entrego a FPL, le entregué mi diezmo a la FPL. ¿Me están escuchando? Eso es lo que dice el primer 10%. El testimonio de la familia Franco, que por ahí vi a Cecilia, se me perdió ahorita, ahí está. Ellos cambiaron el orden, ese fue el milagro que ocurrió. Ellos lo estaban haciendo y simplemente estaba todo estancado en su empresa. Cambiaron el orden de cómo estaban haciendo las cosas. Simplemente el mismo porcentaje que ya estaban entregando al Señor. Ahora lo entregaron de primero y todo se destapó. ¿Es verdad o es mentira, Cecilia, que estás de testigo de lo que estoy diciendo? Es verdad. Cambiando el orden. Entonces es el primer 10%. Miren la diferencia. Si yo le entrego el primer billete a la FPL, con el segundo me voy para Publix, con el tercero pago el agua y el cuarto billete lo entrego en la iglesia, entregué el 10% de mis ingresos, pero como no lo hice de primero, ya no es considerado el principio de las primicias, el principio de los diezmos, se vuelve una ofrenda. Miren lo que dice la Biblia. ¿Están listos para esto? Génesis capítulo 4. Esto es al principio de la historia. ¿Ustedes no tienen Biblia? ¿Y por qué no los veo buscando? Ok, Génesis capítulo 4. Es que hemos facilitado demasiado las cosas. Demasiado. Génesis 4, miren lo que dice. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, recuerden que estaba un señor llamado Adán, una señora llamada Eva, tuvieron hijos. ¿Cómo se llamaron los dos primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Caín trajo al Señor una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra. Trajo una ofrenda, no la especifica, una ofrenda cualquiera. También Abel por su parte trajo de los
primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Hay una diferencia clara. Abel entregó lo primero, lo más valioso, lo más importante, se lo dedicó al Señor. Caín cogió, tal vez pudo haber sido una buena cantidad, no dice, pero no dice que fue lo primero. Y miren lo que dice Dios, y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y parece mentira que ustedes saben lo que viene después de eso. Caín se enojó mucho y terminó matando a su hermano. El primer asesinato tiene que ver con este tema en la Biblia. Pregunta, ¿habrá una diferencia en el corazón de Abel y en el corazón de Caín acerca de quién era Dios para cada uno de ellos? Muestra todo, y todo eso tiene que ver con esto. Es entender, Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él me entregó el 100% de mis recursos, de sus recursos, para que yo los administre. Y me está pidiendo, haz lo que quieras con el 90%. El primer 10% me corresponde a mí porque yo uso esto para que mi reino pueda seguir adelante. Sin este principio, la iglesia no puede funcionar. Quiero que entiendan que si la iglesia de Cristo cumpliera con el principio del diezmo, ya tuviéramos la sede construida. Hay gente que dice, yo soy súper generoso. Y resulta que con respecto a sus ingresos pueden entregar una gran cantidad de dinero. Gente pudiente. Pero si esa gran cantidad de dinero corresponde al 1%, 2%, 3%, 9% de sus ingresos, no están entregando el diezmo. Y quiero que sepan que si están entregando el 1% o el 9%, ustedes no son generosos. ¿Cómo así? Porque yo no puedo decir que yo soy generoso cuando estoy entregando algo que no es mío, lo estoy devolviendo. Yo soy generoso o comenzaré a ser generoso, ¿me están siguiendo? Comenzaré a ser generoso a partir del 10.01% de lo que yo entregue, a partir del 11, 12, 13%, porque ese dinero ahora sí ya Dios me lo entregó para que yo hiciera lo que yo quisiera con él. ¿Amén? ¿Va conmigo? Entonces, ¿qué es este asunto del diezmo? ¿Para qué existe el principio del diezmo? ¿Dónde se entrega el principio del diezmo? Vamos a ir, por favor, a Éxodo capítulo 23. Ahorita nos vamos para el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 23 dice, ¿ya lo tienen? Éxodo 23, 19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra. Ahí está el principio de las primicias. Lo mejor, lo primero. Traerás tus diezmos a la casa del Señor tu Dios. ¿En dónde se entrega el diezmo? Aquí en Miami, ¿cuáles son las opciones entonces? Canaán. Para ustedes es Canaán. Para mí es Canaán. Para todos los que consideramos nuestra casa espiritual, es aquí. Todos los que están en el programa de restauración me han escuchado decir muchas veces, si ustedes forman parte de otra congregación, ustedes son testigos, me han escuchado decir esto, si ustedes se congregan en Iglesia, en Neuma, en el Rey Jesús, lo que sea, y vienen a esta iglesia a recibir el programa de restauración, pero esa es su casa espiritual, usted no entrega su diezmo aquí en Canaán. Yo no quiero ese dinero aquí porque ese dinero no le corresponde a esta casa, sino a esa casa. Esta casa, el diezmo, lo entregamos los que consideramos a Canaán como nuestra casa. ¿Okay? A la casa del Señor nuestro Dios. ¿En dónde hay que entregar el diezmo? No es a nuestros papás. Escúchenme lo que voy a decir. No es a nuestros papás. Durante años cometí ese error. Yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis papás. Todos los hijos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros papás que están en necesidad. Pero eso lo hacemos con el 90%. Y ahorita lo vamos a ver por qué. No es a St. Jude. No es a cualquier. Hay millones de organizaciones sin ánimo de lucro que no son la casa del Señor. Y por eso hay tantas personas que están entregando mucho en otros lugares y las consecuencias del principio no se están manifestando. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay una razón de ser de por qué es en la casa de Dios. ¿Por qué en la casa de Dios? Malaquías capítulo 3. Yo me acuerdo que a mí me decían Malaquías 3, a mí me daba rabia. O sea, era como si estuviera rayado, es lo único que los pastores conocen para hablar del bendito dinero, como decíamos yo, de la plata. Esos eran mis primeros años de convertido.
Yo también estuve ahí sentado pensando las cosas que están pensando ustedes acerca de mí en este momento. Malaquías 3:10, dice el Señor, escuchen esto, traigan todo el diezmo. ¿Cuánto hay que traerlo? Todo. O sea que eso significa ¿cuánto? El 10%, me dice, todo. El 10%, no el 8 ni el 5, no es un valor, no son $10,000. Si $10,000 es el 1% de sus ingresos, usted no está entregando el diezmo. Traiga todo el diezmo al alfolí. Alfolí literalmente significa silo. Ustedes saben cuando ustedes salen de Miami y llegan a lugares donde hay agricultura. El silo es un tanque de almacenamiento. Normalmente son circulares, tienen una forma cilíndrica, en donde se almacena el grano. Dice, traiga todo el diezmo al granero. En esa época, esa es la terminología. Traigan todo el diezmo al alfolí o al depósito del templo, al granero principal del templo, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. O sea, el propósito que tengamos que entregarlo en el alfolí, como lo hicimos ahorita, es para que haya alimento en la casa de Dios. ¿Qué es alimento en la casa de Dios? Recursos financieros para alimentar a una familia en necesidad como los García en el año 2008. Para que haya alimento espiritual es que puedan seguir recibiendo esto que están recibiendo en este momento ustedes. Es para que haya alimento espiritual, porque si no hay recursos, no puede continuar habiendo alimento espiritual. Y si yo entrego mis recursos en otra organización, habrá alimento en esa casa, pero no en la casa del Señor. Hubo una época que cuando las personas pensaban en dónde entregar sus recursos, la única opción era la iglesia. Ahora mismo, en las mentes de muchas personas, la iglesia está compitiendo con millones de organizaciones sin ánimo de lucro que están haciendo una buena labor, pero dice el Señor que el diezmo se entrega en su casa para que haya alimento en su casa. Esa bendición, dice Tairín en México. Que Dios te bendiga más, Tairín. Así es. Y dice el Señor, es la única parte en la Biblia donde Dios dice, pruébame en esto. Si cumples con el principio, esta es la consecuencia. Abriré, por eso siempre oro lo mismo los domingos cuando ustedes entregan sus finanzas aquí en Canaán. Abriré las ventanas del cielo. Literalmente la expresión es, abriré las esclusas, las compuertas, como en una represa. Abriré las compuertas de los cielos. Eso quiere decir que no cae el agua a gotas, es un chorro. Y derramaré para ustedes, para vosotros, bendición hasta que sobreabunde. No me quieres, dice el Señor, pruébame. No me entregues al final del mes si te queda algo. Pruébame al principio, porque para esto sí se requiere fe. Si me sobra un montón de plata al final y lo entrego, no se requirió fe en mí. Pero si lo hago al principio, ¿y cómo voy a llegar al final del mes? Ahí viene todo el respaldo del Señor. Amén. ¿Qué pasa si Juan Carlos me presta algo y yo no se lo devuelvo? ¿Qué acto cometí en ese momento? Robo. Si yo me quedo con algo que no es mío, yo estoy robando. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y no nos conviene estar robándole al Señor. ¿Y cómo así? Pero qué palabras tan fuertes. Acabamos de leer Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vámonos 2 versículos antes. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Están aprendiendo algo hoy? Malaquías 3, 8 dice, y estoy hablando con toda autoridad y con toda la libertad y con gozo de este tema, porque esta plata no es para mí. Yo tengo un salario aquí en Canaán y punto. Esto no es para mí, esto es para el reino de Dios. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Entonces Dios dice, ustedes me están robando. Entonces ustedes preguntan, ¿cómo así, Señor, que te estamos robando? ¿En qué te hemos robado? Y Dios dice, en los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9.
con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Está claro que si el diezmo le pertenece a Dios y no a nosotros, si nosotros nos quedamos con esa porción, le estamos robando. Y yo creo que es diferente robarla a Juan Carlos Monroy o a Jaime García que a Dios. Sobre todo que si le estamos robando, nos estamos metiendo con los recursos que Él ha destinado para su iglesia y Él es muy celoso con su iglesia. Hoy estábamos viendo, nosotros, la iglesia, somos la niña de sus ojos. Y si yo tengo recursos que Él me ha entregado y yo no contribuyo, presten atención, no se me distraigan. Tranquila, Dani. No está Caleb, pero estás tú. Y te amamos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué problema? Si estamos hablando, si Dios, para Dios somos la niña de sus ojos, ¿cómo creen que el Señor ve a alguien que tiene recursos, que Él se los entregó y está voluntariamente restringiendo esos recursos para hacer pasar necesidad a la niña de sus ojos? ¿Cómo se siente Dios al respecto? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Hay otro pasaje en Ageo capítulo 1, yo creo que este es el último que voy a leer del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1, versículo 4. Escuchen esto, porque esto se parece mucho a lo que una sociedad como la de nosotros puede estar viviendo, porque vivimos en un país de mucha abundancia. Mucha abundancia. A mí me impresiona cómo decimos, no, que está en tremenda pobreza. Parece que nunca hubieran ido a Colombia. Nunca hubieran pasado por Tasajera, yendo a Santa Marta. Tú no eres de Santa Marta. Alba, ¿verdad? Ok, por eso no saben de lo que estoy hablando. Tú tampoco sabes qué es Tasajera. Un pueblito que queda entre Barranquilla y Santa Marta, en donde los techos son de lámina. No hay piso. Hay equipo de sonido, pero no hay piso. Y los parlantes son así, hacen una bulla espectacular. Y toman cerveza todos los fines de semana, pero están en la pobreza absoluta. Eso es pobreza. Eso es pobreza. Y tienen tremendo televisor, pero no tienen piso y no tienen más nada. No tienen ventanas. Ok, eso es otra historia. Ageo capítulo 1, escuchen esto, versículo 4. ¿Es acaso tiempo, dice el Señor, para que ustedes habiten en sus casas lujosas? Eso significa casas artesonadas. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas lujosas mientras esta casa, dice el Señor, su casa, esté desolada o en ruinas? Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos. Ojo con lo que están haciendo. Consideren bien vuestros caminos. Miren lo que están haciendo. Siembran mucho pero recogen poco. Comen pero no hay suficiente para que se sacien. Beben pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten pero nadie se calienta y el que recibe salario mete el salario en un bolsillo roto. O sea que se le desaparece. Así dice el Señor de los ejércitos una vez más. Considera bien lo que estás haciendo. Considera bien tu camino. Sube al monte. Trae madera y reedifica el templo. Para que me agrade de él, del templo, y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traes a casa, yo lo aviento, lo echo fuera, lo hago desaparecer. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, porque mi casa está desolada. Hay una diferencia muy grande entre la manera como estaba viviendo la gente y no querían contribuir. Eran el pueblo de Dios y no querían contribuir a que el reino de Dios, a todo lo que ocurre en la casa de Dios pudiera seguir ocurriendo. De nuevo, ¿por qué declara el Señor de los ejércitos? Porque por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a preocuparse por su casa. Por tanto, dice el 10, por causa de ustedes, por lo que ustedes están haciendo, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y dice Dios, yo llamé a la sequía a la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y hay algunos que se están rompiendo la cabeza y no entienden por qué está pasando lo que le está pasando financieramente. Aquí está la respuesta.
Ya hay algunos que dicen, pero no me está pasando nada de eso. He visto muchos imperios desaparecer. Con Dios no se juega, familia. Con Dios no se juega, es en serio. Y nosotros estábamos convencidos que estábamos haciendo las cosas muy bien. Yo les recomiendo este bendito libro, se llama Una vida de bendición, del pastor Robert Morris. En inglés se llama The Blessed Life. Es el mejor libro que yo me he leído, de los muchos que he leído sobre este tema. Una vida de bendición. Y hay otro autor muy bueno, se llama Jaime García, que se llama Restauración Financiera. Hay un capítulo de este libro, y todo lo aprendí de este hombre, dedicado a este principio del diezmo. Hoy, por supuesto, estoy cubriendo el 10% del tema, el 30% del tema. Pero si quieren, yo los reto a que aprendan más sobre este tema y practiquen este tema y se embarquen en este proyecto del proceso de expansión del reino de Dios. Dios está buscando cristianos espiritualmente maduros para hacerlos partícipes de lo que Él va a hacer y para bendecirlos a ellos. ¿Están conmigo? Yo dije que iba a leer el último pasaje del Antiguo Testamento, ahora sí voy a leer el último. ¿Para qué se usa el diezmo? Números 18, 21. Y después voy a leer al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Números 18, 21. Antes de eso, yo quiero volver a Malaquías un momento. Porque tengo tiempo. Ustedes me van a regalar 45 minutos más después de la 1. No me voy a demorar, mentira, no me voy a demorar mucho más. Pero no lo tengo completo. Denme un segundo a ver si lo tengo completo. No lo anoté completo. Hay predicadores que desafortunadamente han abusado del principio. Y Malaquías 3:8 habla de con maldición están malditos porque la nación entera me están robando. Sí. Entonces después dice, traigan todo el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa y pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Y desde los púlpitos se ha predicado, no están trayendo los diezmos y por eso les está pasando todo lo que les está pasando. Y por eso tu esposa te dejó y por eso tu hijo drogadicto. No, esperen, esto es en serio. Y por eso fulano se murió de COVID. Y quiero que sepan que eso es una vil mentira. Porque Malaquías dice cuál es la maldición. Y él dice que los que cumplen con el principio, él se encarga de romper la maldición. ¿Cuál es la maldición? La Biblia habla en Malaquías de un devorador. Él dice, reprenderé por ustedes al devorador. ¿Qué hace un devorador? Devora, destruye. Reprenderá al devorador para que no les destruya el fruto de la tierra, del suelo, y para que la vida, el campo de ustedes no sea más estéril. ¿Cuál es la maldición? Que trabajamos y no vemos ningún tipo de recompensa, todo se desvanece. Esa es la maldición. Dios dice, yo me encargo, si tú cumples con el principio, yo me encargo de impedir que el devorador, yo reprenderé al devorador para que no te toque. Y además yo me encargo de abrir las compuertas de los cielos para bendecirte hasta que sobreabunde. Pero esto no tiene nada que ver con COVID, ni con divorcio, ni con más nada. Es suficiente maldición. Amén. Entonces, ¿están aprendiendo algo? Ok. Entonces yo dije, ¿para qué se usa el diezmo? Números 18, 21 dice, y he aquí, yo he dado a los... Y aquí me voy a poner emocional yo. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven. ¿Cuál ministerio? El ministerio del templo, el ministerio de la tienda de reunión. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. Dios le entregó tierra cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canaán. Dios le entregó a la tierra, al pueblo de Israel, a 11 tribus les entregó una porción de la tierra. A la tribu número 12 no le entregó tierra. ¿Cuál era esa tribu? Los hijos de Leví, se consideran los levitas, eran los sacerdotes. Y él les dice, no les voy a dar tierra por herencia.
a ustedes por su servicio en el templo, porque dedican su vida a servir en el templo, en mi reino. La herencia de ustedes para que puedan vivir dignamente son los diezmos. Y quiero que sepan que existe la versión 2021 de los levitas. Son personas que Dios ha llamado a servirle a Dios tiempo completo. ¿Me va siguiendo? Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 4. Este es el apóstol Pablo. Resulta que hubo el contexto de este pasaje. Esto es una apertura de corazón de Pablo. Le abrió su corazón a personas que no creían en su ministerio apostólico. No, pégale un codazo al que está cabeceando en este momento al lado suyo. No se pueden dormir ahora. Ya voy a terminar. Présteme atención. ¿En qué iba? ¿Antes del codazo? Ok. Había personas que no creían en su ministerio apostólico porque él no formó parte de los 12 que caminaron con Jesús. Entonces dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho a comer y beber? Está hablando de él y de su hermano Bernabé. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos nosotros derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles? Como los 11, porque ya Judas no estaba. Y como los hermanos del Señor y Cefas, ¿o acaso solamente Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Pablo hacía tiendas para sostenerse. Él dice, solamente nosotros estamos haciendo toda esta labor apostólica y solamente nosotros tenemos que trabajar para sostenernos y ustedes los están sosteniendo a ellos. Y dice, versículo 7, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿A quién lo ha reclutado el ejército aquí? Y a ese recluta tiene que sostenerse. ¿Cuándo se ha visto eso? En ninguna parte, ¿verdad? ¿Quién sostiene a los soldados? El gobierno, el ejército. Entonces dice, ¿quién ha tenido que servir como soldado a sus propias expensas? Nadie. Dice, ¿qué agricultor planta una viña y no come de su fruto? Su sustento viene de esa siembra. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Entonces dice, ¿acaso estoy diciendo esto según el juicio humano? ¿O no dice también la ley esto mismo? Y dice el versículo 9, pues en la ley de Moisés está escrito, no le pondrás bozal al buey cuando trilla. El buey va arando la tierra, ¿verdad? Va trillando y entonces él va comiendo de su trabajo. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Entonces dice Pablo, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros, los siervos de Dios? Dice, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y dice, si nosotros sembramos lo espiritual sobre ustedes, ¿qué tanto es? ¿Será demasiado que de ustedes nosotros cosechemos lo material? O sea, que a los ojos de Pablo, ¿qué es más importante? ¿Lo espiritual que va de aquí para allá o lo material con lo que ustedes retribuyen de lo que están recibiendo? Lo espiritual, porque eso produce vida. Y simplemente dice, cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad de utilizar el alimento que hay en la casa de Dios para proveer lo espiritual, y la iglesia tiene la responsabilidad de contribuir financieramente para que pueda seguir dándose esa dinámica. Es justo, es justo. ¿Qué no es justo? Les voy a explicar. ¿Te puedo poner de ejemplo, Damián? Te tocó. ¿Qué no es justo? Esto. En Canaán hay mucho trabajo. Nosotros no somos una iglesia típica. Y simplemente yo dije que iba a abrir hoy mi corazón, porque no necesariamente ustedes entienden lo que está ocurriendo en este lugar. Canaán no es una iglesia típica. Canaán cumple con todas las características de una iglesia local común y corriente, y al lado de eso tenemos como una universidad. O sea, es como dos organizaciones en una. Una universidad que tiene un montón, una operación inmensa. ¿Cuántas personas hay en restauración en este momento, Juan, aproximadamente? En general, en restauración, en los diferentes niveles. Hay más de 500 personas en este momento que se están restaurando. Ustedes saben la operación que eso implica.
Entonces resulta que en este momento vamos para la sede. ¿Cuántos dicen amén? Pero en este momento, porque no hay más recursos, tenemos una persona como el pastor Damián Domínguez, que es el director del Ministerio de Alabanza, es el director de las operaciones, es el director financiero, y además es el supervisor de la administración de Canaán. Y quiero que sepan que durante muchos años él estaba haciendo todo eso y salía horas interminables organizando todo lo que ocurre aquí, junto con Juan y conmigo. Y después de todas esas horas de trabajo, Damián tenía que irse para su casa, él es carpintero, a trabajar en el garaje de su casa para poder terminar de reunir los recursos para sostener a su familia. Eso no es justo. Cuando hay gente que tiene la capacidad de proveer y de devolverle a Dios lo que a Dios le pertenece. Damián, para la gloria de Dios, ya tiene un salario digno como de tiempo completo como pastor en este lugar. Y todos hemos pasado por ese camino. Durante 6 años la familia García no tuvo salario, ya hoy tiene. Durante muchos años la familia Monroy no tuvo salario, ya hoy tiene. Pero ahora viene Junior. Y quiero que sepan que se requieren muchas más personas para poder seguir creciendo y desarrollando organizadamente, integralmente, dignamente el sueño que Dios ha determinado para este lugar. Ustedes saben lo que significa sostener o administrar una sede como esa. No lo vamos a poder hacer con 3 personas. ¿Y qué se requiere para que todo lo demás para que podamos seguir contratando las personas que se necesitan? Que la iglesia cumpla con el principio del diezmo. Punto. Si la iglesia hace eso, todo lo demás se desata simplemente de manera natural, como ocurre en las iglesias americanas. Fuimos a Elevation Church y me impactó la excelencia de ese sitio. Y el pastor Stephen Furtick no recoge ofrendas, porque la iglesia americana sabe que tiene la responsabilidad de cumplir con el principio. Nosotros estamos luchando con una maldición, que es la maldición como dije ahorita, de la limosna. Y termina diciendo, versículo 13: ¿no saben ustedes que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? O sea, si nosotros estamos trabajando aquí, ¿de dónde tiene que venir nuestro sustento? ¿De aquí? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Está citando el Antiguo Testamento y dice, versículo 14: así también ordenó el Señor. Esto es una orden, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y no tenemos que seguir rebuscándonos. Después de trabajar 12, 13, 14, 15, 16 horas, no tenemos que tener que salir a ver cómo hacemos para poder terminar de traer el recurso extra a nuestra casa. No es justo. Yo sé que estoy hablando de parte de miles de pastores sobre la faz de la tierra. En muchas iglesias ni siquiera el pastor presidente recibe salario, porque los recursos no dan ni para el sostenimiento de las instalaciones. Y trabaja entonces un tiempo muy medido, porque después tiene que dedicar el resto del tiempo para traer comida para su casa. Y Dios a mí me prohibió que hiciera cualquier otro tipo de negocios. La herencia de nuestra familia, y voy a hablar a nombre de todos los que ahora y en el futuro van a estar sirviendo aquí en Canaán al Señor. Nuestra herencia, lo que yo le voy a dejar a mis hijas, viene como resultado de la buena administración que yo haga con mi salario, que viene a través de, o a raíz de, o como resultado de los diezmos que ustedes entregan en este lugar. Ustedes tienen la responsabilidad de prosperar, de hacer empresa, de escalar en sus empresas, de ser muy bendecidos. Dios nos llamó a nosotros a hacer esto.
Nosotros tenemos que seguir haciendo esto, aunque ustedes, y lo vamos a seguir haciendo, aunque la iglesia no responda, porque no hay una condición. Nosotros le dijimos a Juan Carlos Monroy, le dijimos sí al Señor sin condiciones. Lo vamos a seguir haciendo, pero ¿cómo se aligeraría la carga si toda la iglesia hace su parte? Amén. Denle un aplauso, Señor. Necesitamos pastor de jóvenes, necesitamos director para el ministerio de niños, para el ministerio de los jóvenes adolescentes también. Necesitamos un director para el programa de restauración, necesitamos directores de marketing, necesitamos director de un coordinador de la iglesia como tal. Porque no podemos seguir haciendo los muy poquitos que estamos haciendo todo esto. Son personas que no van a poder ser voluntarias, porque las vamos a necesitar aquí tiempo completo. Y yo no puedo tener a alguien aquí tiempo completo sin reconocerle su trabajo, porque el trabajo del obrero es digno de su salario. Amén, iglesia. Dios está llamando a su iglesia a madurar. Yo espero que hayan recibido esto espiritualmente, que puedan ver el panorama del reino de Dios espiritualmente. Y si se resintieron conmigo, mañana temprano me perdonan. Porque si no me perdonan, se van a arrugar y eso va a ser problema de ustedes. No se pongan bravos conmigo, que yo no me inventé los principios, yo soy el mensajero. Y tengo la responsabilidad de continuar predicando, exhortando, reprendiendo a tiempo y fuera de tiempo, como lo dijo Pablo a su discípulo Timoteo, a pesar de que a la iglesia no le guste los mensajes. Y Señor, yo quiero darte las gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque yo sé que ya hay muchos en esta comunidad que no solamente son conscientes de cómo opera tu reino, sino que te dijeron sí hace muchos años. Yo sé que tú los estás bendiciendo. Nosotros estamos escuchando testimonios todo el tiempo aún de prosperidad material. Pero tú estás trayendo, invitando a una nueva generación que se suba a este barco, Señor. Aquellos que se suban son aquellos con los que tú vas a contar para que tu reino, tu iglesia siga creciendo, desarrollándose. Y aquellos a los que tú habrás de bendecir. Aquellos a los que tú les seguirás compartiendo tus secretos de prosperidad, Señor. Bendice tu iglesia. Y Señor, y sé que muchos hoy se quedaron con esta expresión que dice, pruébame ahora en esto. Y yo sé que te van a probar. Y les van a estar temblando las piernas. Yo te pido que tú les des la paz en sus corazones mientras esperan, porque tú vas a cumplir tu palabra. Y yo te doy las gracias por todos los milagros que vienen, Señor. Te damos las gracias por estos 13 años. Y te damos las gracias por todo lo que viene ahora, Señor, en esta nueva etapa de nuestro ministerio. Y yo bendigo a esta comunidad, la que se congrega aquí en Miami. Señor, toda esta comunidad que está ahora mismo, que es más grande que la que mis ojos están viendo, que están en sus casas, congregadas a través de las redes. Yo los bendigo, Señor, con salud física, salud espiritual, salud emocional, salud relacional. Yo te pido que tú proveas, Señor, materialmente, que así como prospera su alma, tú los prosperes en todas las demás áreas de sus vidas, Señor, como le dijiste al apóstol Juan que lo escribiera. Gracias yo te doy por Canaán, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.